Desde el auditorio de la Iglesia Casa de Paz, presentamos Una Palabra al Corazón. Hoy, el pastor Jesús Herrera nos comparte el tema 3 clases de fe. Bienvenidos. Buenos días, Dios les bendiga. Qué bueno verle en la casa del Señor. Antes de tomar su lugar, quiero que se coloque en pie por un momento, por favor. Y quiero invitarle a que cierre sus ojos donde está. Que le dé gracias a Dios por su amor y por su fidelidad. Padre, en esta hora te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, por tu amor, por tu enseñanza, por tu instrucción. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos hables por tu palabra, que tu palabra nos direccione, que tu palabra nos muestre el camino, que tu palabra nos exhorte, pero que tu palabra nos consuele. Dile, Señor, que por tu palabra tú edifiques mi vida, que por tu palabra, Señor amado, tú me levantes. Espíritu Santo, hoy exponemos tu palabra y te pedimos que la selles en el corazón de cada uno de los que estamos en este lugar, y que por esta palabra, Dios, seamos alentados, seamos confirmados, seamos, Señor amado, redarguidos, exhortados, pero también por esta misma hermosa palabra, Señor, tú seas alentándonos cada día. Te amamos y dejamos este tiempo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Tome su lugar, por favor. Y con esa misma disposición, quiero invitarle que abra la escritura en el libro de Hebreos. Epístola a los Hebreos. No le puedo decir de Pablo porque todavía no saben quién la escribió, pero sí la epístola a los Hebreos, capítulo número 11. Usted sabe que Santiago era el mismo Jacobo, ¿no? Amén. Por eso lo motivamos. Los sábados dan un muy buen programa de 9 a 10 de la mañana donde se enseñan temas bíblicos y familiares muy buenos. Los Chiquis y Don Achaques hayan tocado todo este tema. 95.5 de 9 a 10 de la mañana. Es muy bueno el programa. Usted ahí escucha tips sobre sus hijos, sobre verdades bíblicas, sobre principios, y ahí en ese programa se explicó por qué Santiago es el mismo Jacobo. ¿Quiere saber por qué? Vaya a la página y descargue el programa. En Hebreos capítulo número 11 versículo 1, ¿lo tiene? Mire lo que dice la Biblia. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de ¿qué? De lo que no se ve. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenemos un problema hoy en día, y es que hemos aprendido por definición qué es la fe. Entonces a usted le dicen ¿qué es la fe? ¿Y qué es lo primero que uno cita? Hebreos 11.1. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero tenemos un grave problema con esto, y desde aquí queremos que empecemos a trabajar. Resulta que la Biblia no es un libro de definiciones. O sea, la Biblia a usted no le define cosas. La Biblia es un libro que a usted le da afirmaciones, le afirma conceptos que edifican su fe. Entonces el problema es tomar la fe como una definición más, pero no tomarla como una afirmación que Dios dio. Y desde ahí empezamos a tener ciertos inconvenientes, ciertos problemas. Algunos pensamos que la fe es un término teológico. Y queremos hablar de la fe como una convicción teológica. Usted no puede teologizar la fe, porque la fe no es un término teológico. Y Hebreos 11 no quiere hacer una disertación de la fe desde una perspectiva teológica, sino Hebreos 11 lo que está buscando el autor bíblico es mostrar cómo la fe es práctica en la vida del creyente. En Hebreos 11 usted encuentra 24 veces la palabra fe. ¿Cuántos han leído el capítulo 11? En este solo capítulo aparecen 24 veces la palabra fe. Y es interesante que el término fe, que es un término que usa el escritor bíblico pistis, que es fe, es el equivalente a la fidelidad o a la confiabilidad de lo que expresaba la fe en el Antiguo Testamento. Cuando usted lee Hebreos 11, usted se da cuenta que relaciona solo personajes del Antiguo Testamento, pero no está hablando de la superfe que nos han enseñado, sino está hablando de la importancia de que los hombres del Antiguo Testamento aprendieron a confiar en la fidelidad de Dios. O sea que la definición de Hebreos 11 parte de la base de la confiabilidad y de la fidelidad que da el carácter de Dios.
Yo no puedo tener fe si no conozco el carácter de Dios. Yo no puedo tener fe si no conozco lo que Dios tiene, quién es, qué desea para mí. Por eso cuando usted lee Hebreos 11:1 y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, son traducciones del texto original. La Biblia del Nuevo Testamento, ¿en qué idioma fue escrita? En el griego. Literalmente, si usted coge el versículo y lo traduce del griego al español, sería, y es la fe firme seguridad de las realidades que se esperan, la prueba convincente de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? La firme seguridad de las realidades que se esperan, la prueba convincente de lo que no se ve. ¿Y en qué le permite descansar eso? En el carácter de Dios. En el carácter de Dios. ¿Me estoy dando a entender? El carácter de Dios. Entonces, fe no es solamente soñar con algo, fe no es solamente hacerle fuerza a algo. Concéntrese, tenga fe. A uno le dicen es que le falta fe. Es que le falta fe. Yo difiero mucho de un concepto que hay por ahí entre las iglesias de sueña y ganarás el mundo. No se trata de soñar y ganar el mundo, no se trata de falta o no de fe, se trata de que si yo no conozco el carácter de Dios, no puedo tener fe. Ese es el asunto. Y eso es lo que Hebreos está diciendo. Es la misma cuando Dios le dice a Abraham, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La acción de creer lo justificó, no. Era la acción de que el creer, conocer a Dios, su carácter y su fidelidad. Por eso es que esta pequeña introducción a lo que Hebreos 11:1 dice de la fe, nos va a llevar a hablar de lo que quiero comentarle en esta mañana. Por eso quiero hablarle de 3 tipos de fe de los que habla la Biblia. Pero desde la convicción de que la fe no es una definición, sino que la fe es una afirmación. Y la afirmación descansa en el carácter de Dios. No entre más usted se concentre, no entre más usted... No. Es entre más usted conozca a Dios. Es entre más usted conozca el carácter de Dios. Y por eso quiero hablarle de 3 tipos de fe. Porque la fe es una firme seguridad y sirve como base para esperar. El término fe, la palabra convicción es una palabra griega que habla de estar debajo esperando. Estar debajo esperando. ¿Bajo qué? Bajo el carácter del que lo llamó, que es Dios. El que lo cuidó es Dios. No lo va a dejar esperando, sino lo va a cuidar. Por eso es que usted y yo hablamos de la providencia. ¿Qué es la providencia divina? La providencia divina es el cuidado soberano de Dios sobre su creación y sobre sus criaturas. O sea que dígale al que tiene a su lado, Dios nos está cuidando. Dígale al que tiene atrás suyo, Dios nos está cuidando. Dígale al otro, dígale al que tiene a su lado, a Dios nada lo toma por sorpresa. Por eso fe no es esperar y hacer fuerza, sino fue pararse debajo y descansar en el carácter de Él, porque Él cuida de mí. ¿Está conmigo? Por eso quiero hablarle de 3 tipos de fe de los que habla la Biblia para ir aclarando este tema. Número 1, quiero hablarle de la fe salvadora. ¿La fe qué? Salvadora. Y quiero que vayamos al libro de los Hechos. Libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 16, ¿lo tiene? No quiero leer, pero quiero centrarme en el pasaje que va desde el versículo 16 al versículo 34. Hechos 16, del 16 al 34. ¿Cuál es el relato bíblico? El relato bíblico dice que está Pablo y Silas y van por la calle y hay una mujer que tiene un espíritu de adivinación, dice la Biblia. ¿Han leído el pasaje? Amén. Y la Biblia dice que esta mujer decía: miren a Pablo y a Silas, son hombres de Dios, a estos escuchen. Y que cada vez que Pablo y Silas salían, esta mujer con espíritu de adivinación, y la Biblia recalca claro de que la adivinación no es de Dios. Dice que había un espíritu de adivinación. Y esta mujer todos los días decía: Pablo y Silas son hombres de Dios, a estos escuchen. ¿Lo que esta mujer decía era verdad? Claro que sí. Pero miren esto tan interesante. Aunque lo que estaba diciendo era verdad, quien lo decía no era de Dios. Así que dígale que tiene a su lado, Satanás también habla verdades para enredarnos con mentiras.
Curioso que Pablo no le dice gracias por apoyar el ministerio, gracias por hacerme propaganda, gracias por ampliar el mensaje, sino Pablo dice que un día disgustado se voltea y le dice: espíritu de adivinación, sal de esta mujer, que la mujer cae al piso, se revuelca y es libre. Los amos, parece que era una esclava, los amos denuncian a Pablo y a Silas y ellos terminan en la cárcel. Y cuando ellos están en la cárcel, porque hacer la voluntad de Dios cuesta, cuando ellos estaban en la cárcel, entonces Dios hace un milagro, las paredes tiemblan, las rejas se abren, y el carcelero, cuando vio que las rejas estaban abiertas, se iba a matar, porque por pena, según Roma, si dejaba escapar los carceleros, él pagaba con su vida. Cuando él se iba a matar, Pablo le dice, y es donde quiero centrarme en la fe salvadora, Hechos 16:31, para ubicarle en el contexto. Dice Hechos 16:31 de la siguiente manera: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y ¿quién? Y toda tu casa. Entonces, ¿qué es la fe salvadora? Número 1, la fe salvadora es la que es dada a todo pecador que se arrepiente. A todo pecador que se arrepiente. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay gente que sufre de remordimientos, pero no de arrepentimientos. Y para que usted pueda ser salvo de su pecado, usted necesita arrepentirse de su camino. Y es interesante que el apóstol le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y ¿quién? Toda tu casa. Entonces, número 1, la fe salvadora es la fe que es dada a todo pecador arrepentido. O sea que una de las cualidades o de las distinciones del pecador arrepentido es primero tener arrepentimiento. Usted no puede acercarse a Dios si en su corazón primero no hay convicción porque ha hecho lo malo delante de Dios. Si en su corazón no está el dolor por haber hecho lo malo delante de Dios. Pero también el texto nos dice que el único camino, la única persona, la única fórmula que trae al hombre salvación es la obra de Cristo en la cruz. ¿Cuántos lo creen? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuál era la acción? Creer, fe. Cree en el Señor Jesucristo. Así que la fe salvadora, hermano, es la fe que nos abre la puerta para el camino de la salvación. Y quiero ser claro en esto. Dice, y serás salvo tú y toda tu casa. Yo he escuchado personas decir que si usted es salvo, su familia es salva. Dígale al que tiene a su lado, la salvación no se hereda. O sea, usted no puede heredar la salvación. Usted no puede escriturársela a alguien. Que es que yo soy salvo y hay gente que me ha dicho a mí enojadísima, es que la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo, eres salvo tú y toda tu casa. Mi casa ya es salva. Porque usted sea salvo, su casa no es salva. Lo va a matar otra vaca sagrada, hermano. A usted no lo salva una oración. A usted no lo salva una oración. Yo conozco mucha gente, y alguna vez hablábamos con mi esposa de eso, de que hay gente que, ¿a cuántos nos hicieron hacer la oración de fe o la oración del penitente? Y hay veces tenemos como el talismán mágico y pensamos que esa oración es lo que salva. No, lo que salva es la fe en que Jesucristo murió por sus pecados y los míos, porque usted y yo éramos dignos del infierno, pero Jesús nos salvó a vida y vida eterna. ¿Cuántos lo creen? Entonces, ¿qué es lo que es la oración de fe del penitente? Es un invento de la iglesia para que la gente haga una confesión pública de su fe. Pero hay gente que hace la oración de fe y sale a seguir pecando. ¿Dónde se evidencia? Por eso este texto es tan importante. Y me encanta lo que dice un comentarista, Simón Kistermar, dice, Dios actúa a través de las familias, porque las familias son las piedras usadas para la edificación de la iglesia. ¿Cuántos lo creen? ¿Qué quiere decir?